Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 5. Origen. Geometría simple profunda 0,3. Hemos venido exponiendo en vídeos anteriores que el secreto de los secretos de la comprensión del latido del cosmos se encuentra en la simultaneidad. Simultaneidad en el toque inicial creativo. En el toque inicial creativo de la fuente se produce una simultaneidad de dos ejes o de dos polos que son opuestos y son complementarios. Esa comprensión, pues, nos da precisamente la más correcta interpretación de esta realidad partiendo desde su origen, porque nosotros hemos dicho que estamos contando con la fuente invisible o con el éter invisible desde un principio en toda nuestra teoría. En el vídeo anterior hemos visto que precisamente en las matemáticas vorticiales que se ocupan de lo concreto, como es la bobina de Markov-Rodin y como es la última tecnología y como es la numerología, pues aquí sí se expresa claramente esta simultaneidad. Entonces nosotros en el latido del cosmos venimos representando, y ya lo hemos hecho en un vídeo anterior, cómo es el correcto latido de este cosmos teniendo en cuenta esta simultaneidad de dos ejes que van a su encuentro, y entonces en ese momento pulsa el punto cero o el centro o la fuente origen, pues pulsa y produce y sigue produciendo y sosteniendo pues esta manifestación. Nosotros hemos dicho, un latido puede ser representado mediante una sístole y una diástole, o también se le puede decir una dilatación y una contracción, y lo hemos expresado mediante movimientos de manos. Así, por ejemplo, para interpretarlo correctamente, decimos que la pulsación del latido del cosmos, pues no sería de esta manera. No sería una pulsación, por ejemplo, una dilatación, sería eso una pulsación, y después una contracción sería la siguiente pulsación. Repetimos, dilatación, pulsación y contracción, pulsación. No sería así. Tampoco sería de esta manera. Pulsación y entonces sería dilatación y contracción. Eso sería una pulsación. Siguiente pulsación sería lo mismo. Dilatación, contracción. Eso sería una pulsación. Pues así también hemos dicho que no sería, y nosotros lo hemos expuesto de la siguiente manera que volvemos a recordar. Sería desde un punto medio, no sería desde un inicio, sino desde un punto medio. Ponemos el punto medio, la mano en esta posición, porque precisamente aquí en este centro pues estaría el punto cero invisible, y entonces desde este punto cero pues la pulsación inicial o el latido del cosmos inicial pues sería un movimiento ascendente y descendente de un modo simultáneo y paralelo. Vemos esta parte que se ha elevado y esta otra que ha descendido. También podemos decir que se ha producido una dilatación y aquí se ha producido una contracción de modo simultáneo, y después se vuelve al origen otra vez o punto cero, y sería el movimiento contrario. La parte superior o el eje yang, que le podemos decir yang, pues se ha producido una contracción, y en la parte yin pues se ha producido lo contrario. Entonces en una sola parte sería pulsación, y en la parte superior del yang sería dilatación y contracción, y en esa misma pulsación en la parte inferior del yin pues sería pulsación, y en ese momento pues sería una contracción, un movimiento hacia abajo contractivo, y después una elevación o una dilatación. Entonces la correcta interpretación del latido del cosmos sería de esta manera. Sería pulsación, sería elevación y descenso, y cuando llegue un momento de descenso, otra vez pulsación y descenso. En este momento pulsación, así. Ese sería realmente el encuentro de tres ejes y sería simultáneo, y ese es la comprensión de esta
creación desde su origen, desde el inicio, porque ya una vez formada la creación y formado el espacio-tiempo inicial, aquí lo que predomina y de un modo absoluto pues es la sucesión. Como ya hemos dicho, los días suceden a las noches y los años suceden a los años, así constantemente, es una sucesión. Mientras que en el punto inicial creativo es muy importante comprenderlo, porque ahí lo que se da es una simultaneidad. Decimos esto para que cuando nosotros en vídeos siguientes vayamos expresando, por ejemplo, la flor de la vida, los 6 días de la creación, ahí tendremos que ir utilizando la sucesión para nuestra comprensión, pero tenemos que saber que bajo esa sucesión, en el fondo o en su origen, pues está precisamente este latido inicial, esta simultaneidad. Entonces decimos nosotros que a partir de un punto medio o punto cero se produce una dilatación y una contracción que son simultáneas y que describen una curva. Cada una describe una curva mediante espirales phi, de giro contrario cada una. Es decir, irían girando en sentido contrario y se iría de vuelta y de retorno al origen. Y entonces eso sería, al retornar al origen, sería un encuentro de los 3 ejes. Y entonces se produciría la siguiente pulsación. Vamos a verlo expresado en el vídeo. Entonces vemos aquí el título de este vídeo y el esquema. Y entonces decimos que todo esto que nosotros hemos estado explicando, pues no lo encontramos en los toroides de la New Age. Es decir, la simultaneidad y encuentro de 3 ejes, como nosotros lo estamos explicando, no lo encontramos. Entonces, uno de los vídeos más representativos de esta New Age, en que nos habla del toroide, pues es este que estamos viendo aquí, precisamente su logo y su esquema. En español, poniendo THRIVE, ¿cuánto le costará al planeta? Pues entonces encontrarán en YouTube, con mejor calidad que la nuestra, que lo que estamos simplemente exponiendo es un enfoque en la pantalla de un ordenador, este documental que es largo de más de 2 horas, como estamos viendo aquí, poniendo esas iniciales, podrán encontrar este vídeo en el cual nos habla precisamente del toroide. Y entonces aquí estamos viendo a Nassim Haramein con el autor de este vídeo, cómo están hablando precisamente de este toroide. Y entonces lo vemos aquí a la derecha, pero lo que hacen realmente es reforzar el sistema oficial establecido, diciéndonos verdades importantes y comprensivas como partes del toroide, pero lo aplican precisamente al esquema espacial exterior que estamos viendo aquí, como son galaxias o nebulosas que se forman, y entonces nos están diciendo que el toroide es el que las está, dijéramos así, haciendo existir, que nos están diciendo que es un toroide, pero nosotros decimos, precisamente ese no es el esquema que nosotros y otras personas, ya otros grupos, pues están interpretando de este cosmos, de esta Tierra. Entonces este sería el esquema del toroide de Nassim Haramein. Entonces en este toroide pues veremos, estamos viendo pues una serie de líneas de fuerza. Entonces nosotros lo hemos observado y nos da la sensación, porque si lo ven actuando, pues es difícil apreciar el movimiento si van en espirales de sentido opuesto o no. A nosotros lo hemos analizado y nos da la sensación de que todas las espirales, las superiores del eje Yang y del inferior del eje Yi, van en la misma dirección. Nosotros decimos, no sabemos si está bien expresado ahí. Lo que sí sabemos que desde nuestro punto de vista, pues las espirales, el movimiento del toroide, del eje superior, el polo superior y el inferior, pues tendrían que ir en sentido opuesto. Entonces, en este mismo vídeo, pues Nassim Haramein también nos presenta esta interpretación de ese mismo toroide, pero si lo vemos que realmente cuadra poco con el
anterior, porque esto sería del clima. Nos está diciendo que los climas fríos, pues siguiendo su movimiento, llegan a la parte del ecuador al calor y otra vez suben, tanto unos como otros. Pero este toroide, evidentemente, si lo comparamos con el anterior, pues la persona normal no llega a interpretarlos bien, no llega a ver la unidad de estos dos tipos de toroides, porque reflejan movimientos, aparte que son parciales, porque ahí no se ve en la parte de la derecha ningún tipo de giro contrario ni semejante, pues mueven a la confusión. Se nos queda la idea de que existe un conocimiento profundo, pero no llegamos a verlo realmente con estos toroides. Otra manera de representarlo, la New Age, pues sería esta que estamos viendo, el mismo toroide, pero en dos movimientos: en el movimiento de explosión, que sería este de la izquierda, y en el movimiento de implosión, que sería el de la derecha. Entonces, el movimiento de explosión pues sería un giro que parte del interior al exterior. Entonces estamos viendo aquí que del interior pues salen estas líneas de fuerza, por eso están más remarcadas en blanco, con más energía. Salen del interior al exterior, hacen todo este recorrido y luego vuelven, y por eso lo estamos viendo aquí en la derecha, que esto sería, al volver aquí, pues ya esto entraría entonces en implosión, es decir, hacia adentro. Es decir, desde la parte superior sería el movimiento explosivo, sale por el exterior, y cuando empieza a entrar por la parte inferior ya sería implosión, sería hacia adentro. Pero nosotros decimos, esto en realidad lo que nos está manifestando es una sucesión. Y nosotros decimos, precisamente el momento inicial, que sería el predominante en todo el toroide del universo, pues no sería una sucesión, no sería primero explosionar y después implosionar, sino sería precisamente un encuentro, dijéramos así, simultáneo. Por eso esto da lugar a la mala interpretación y la errónea comprensión. Otra manera que también hemos visto de interpretar este toroide es la que se nos dice que se produce una salida del centro hacia el borde, es decir, desde el centro, como hemos visto anteriormente también, se llega hasta el borde en sentido explosivo, pero en la parte más ancha, que sería hasta la parte ecuatorial, pues en esa parte más ancha nos dice que entonces ahí cambia de polaridad esas líneas de fuerza, y nosotros decimos, no es así, no cambia en ese exterior, sino que el cambio se produce en el interior, es donde se produce la pulsación. Comprendemos que se llegue a esta comprensión porque se nos pone la Tierra y se nos pone por el modelo oficial de la Tierra saliendo estas líneas de fuerza. Entonces, pues evidentemente en el punto, en la banda exterior del ecuador, pues aquí marcaría la polaridad norte y a partir sería la polaridad sur. Entonces, de esta manera es por lo que se interpreta esto, que se interpreta que la salida del centro explosivo, pues al llegar a la parte más ancha, pues entonces cambia de polaridad, porque entonces iría hacia el polo sur las líneas de fuerza. Pero realmente ahí no se produce. Donde se produce realmente es en el interior, es donde se produce, porque en el interior es donde se producen las dos polaridades, la polaridad del eje positivo y del eje negativo, del eje yang y del eje yin. Es en el interior, no es en el exterior donde se produce esa creación de esa polaridad. Entonces nosotros decimos, viendo estos vídeos de la New Age, pues es que realmente los que están detrás de esta New Age, y no nos referimos ni siquiera a los personajes públicos que salen difundiéndola, sino los que están detrás, es que no conocen lo que nosotros estamos diciendo, la simultaneidad. Pues nosotros decimos, pues sí, la conocen, pero no la expresan claramente. Porque, por ejemplo, en este documental que hemos puesto al principio, que estamos viendo aquí, su título para que lo encuentren, de una larga duración, ¿cuánto le cuesta al planeta? Pues vemos que precisamente las imágenes iniciales pues reflejan lo que nosotros estamos diciendo, reflejan la simultaneidad. Véanlo desde el principio y vean que al inicio empieza un movimiento de un polo norte y polo sur, un movimiento descendente acercándose uno al otro de una manera simultánea. Eso es lo que nosotros estamos diciendo de la simultaneidad de los dos, como los dos ejes
pues van de una manera simultánea, es decir, se produce de una manera simultánea la densificación y la rarificación y va a su encuentro con dijéramos así, con el origen. Entonces vemos cómo se van acercando y aquí en la derecha vemos que ya entran en contacto y entran en contacto precisamente con el eje central, el tercer eje, y entonces aquí se produce la pulsación y lo expresa de una manera rápida pero magistralmente precisamente este mismo vídeo que nos da después esas imágenes incorrectas del toroide, porque aquí ven que se ha producido la pulsación y entonces se ven 4 rayos, pero junto con los otros 2 iniciales del eje vertical, pues serían las 6, serían las 6 pétalos de la flor de la vida, el esquema estable. Entonces nosotros decimos, sí conoce las manos que están detrás de esta expresión Nioi, sí conoce la verdad de la simultaneidad, pero no la expresa. Y vemos aquí precisamente esa explosión. Esta explosión sería la pulsación. Entonces esta pulsación pues consistiría en la convergencia de 3 ejes. Un eje yang, un eje yin y el tercero invisible, imperceptible, donde está el origen, donde está el éter y donde están las manos invisibles que ahí que lo direccionan todo. Entonces en esa convergencia, mírenlo claramente en las imágenes iniciales de ese documental que hemos analizado, sus toroides equivocados desde nuestro punto de vista y desde nuestra investigación, y vean cómo ahí en ese inicio está expresado precisamente la simultaneidad de la que nosotros hablamos, y está expresada con medios técnicos muy superiores a los nuestros, que simplemente son lápiz y dibujo. Entonces, finalizando, para que se vea una concordancia con toda la cultura establecida desde el inicio, pues vemos precisamente ese toque inicial de la creación, ese toque inicial del origen que nosotros decimos que existe la simultaneidad, como está expresado en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina en las pinturas de Miguel Ángel. Entonces aquí precisamente en este centro, es muy importante, evidentemente este centro, pues aquí está expresado la creación de Adán por Dios. Y entonces, para que vean que todo está en concordancia con matemáticas vorticiales o con conocimiento de iniciados, pues vean que este techo de esta bóveda de la Capilla Sixtina pues está formada por 9 escenas del Génesis, que las estamos viendo aquí a continuación. 9 escenas del Génesis, y está establecido en 3 sesiones, 1, 2 y 3, y 6 cuadros, como estamos viendo aquí, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, pues son los que enmarcan precisamente estas pinturas y estas escenas del Génesis. Y entonces vemos que están precisamente establecidos el 9, el 3 y el 6, es decir, los 3 números base de todas las matemáticas vorticiales y de toda la tecnología máxima. Esto podrá pensarse que es casualidad, nosotros pensamos que no. Y también vean que en cada una de las 3 secciones, pues lo que existen son 11 escenas. El número 11, que es el 1-1 de la serie Fibonacci inicial para no seguir avanzando, pues el número 11 pues está establecido en cada una de las secciones, porque vemos que hemos dicho que son 9 escenas del Génesis establecidas en 3 secciones, y entonces 9 con los marcos, los cuadros que los enmarcan, 9 sería 9, 10 y 11, es decir, que forma el número 11. Y precisamente también otro dato para que lo tengan en cuenta, para la reflexión, es que precisamente cuando se terminó esta obra que llevó muchísimo tiempo realizarla por Miguel Ángel, pues se celebró una misa de celebración, y la fecha fue el 1 de noviembre del año 1512. Entonces, como ya sabemos, la reducción cabalística pues nos daría el 1 del 11 y del 9. El 11 y el 9, que son muy representativos para las personas que ya están decodificando los números de las matemáticas vorticiales. Entonces decimos, ahí precisamente en ese centro pues está la creación de Adán que vemos aquí. Este es el cuadro agrandado de esa creación.
de esa creación de Miguel Ángel. Y entonces vemos cómo Dios o la divinidad pues da este toque creativo, el toque creativo del que nosotros estamos hablando, del toque inicial, pero decimos aquí no es correcto según nuestra interpretación. Este toque que crea a Adán no es así, porque precisamente otra de las escenas posteriores es cuando se crea a Eva, y nosotros decimos no tendría que ser así. No tendría que ser así, tendría que ser precisamente la creación simultánea de Adán y Eva, porque son los dos polos y los dos ejes. Entonces, el toque creativo del origen fuente lo que crea son dos polos vórtices que son opuestos y complementarios, que son simultáneos. Por eso, la creación de Adán no se realizó antes y después de su costillo, de su costado, en otro episodio posterior se creó a Eva. No pudo ser así de ninguna forma. No pudo ser así de ninguna forma. En el toque creativo de la divinidad, pues creó simultáneamente la concavidad y la convexidad. Creó simultáneamente al hombre y a la mujer. Creó simultáneamente al yin y al yang. Creó simultáneamente la densificación y la rarificación. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento